Bueno, yo no sé si es verdad, pero me han dicho que para el frío y para esquiar, la receta es esta que está aquí. Saludos a nuestra guapuris viajera, ojalá la encontremos. Ok, estamos aquí en la cima, estas son las instructoras, Julia y María. Así que pueden venir. Y bien, guapuris viajeros, bienvenido a tu canal de Kecil en Polonia. Y el día de hoy vas a pasar conmigo 2 días y una noche aquí en Zakopane, en donde tuve la experiencia de esquiar por primera vez. ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo. Y por supuesto te llevo todos los detalles para que tú también puedas hacer esto por tu cuenta. Como siempre tendré los precios y los trucos desde cómo llegué hasta aquí en bus, dónde compramos esos tiquetes, el hotel donde nos quedamos, las instructoras de esquí que son muy importantes para tu primera vez. En fin, vamos a descubrir Zakopane juntos, así que acompáñame en esta aventura. Ven. Y bien, guapuris, arrancamos nuestra aventura desde aquí. Son ya casi las 5 de la mañana y hemos dejado desde la noche anterior todo preparado, la mochila con todo lo que vamos a llevar, solamente de ponernos la ropa y esperar el taxi que ya viene en unos minutos. Pero quiero aprovechar para darte algunos datos. Recuerda que vamos a la montaña a esquiar y debemos llevar la ropa indicada. Y lo primero que vamos a utilizar para nuestra ropa, nuestra vestimenta, es esto. Este es como la piel que vamos a utilizar. Yo te aconsejaría que no compres de la barata porque la calidad puede ser mala y recuerda que luego estás en el frío y no puedes hacer nada. Aunque esta que es de buena calidad tampoco es muy cara. La consigues en Decathlon por $30 todo el conjunto completo. La parte de arriba y la parte de abajo. La segunda capa que vamos a utilizar es esta. Yo voy a utilizar esta chaqueta. Es de mi equipo favorito, por supuesto, el Real Madrid, el mejor de todos. Y listo, aquí tengo ya mi segunda capa y la tercera, sí señor. Voy a utilizar esta chaqueta que no es una chaqueta de invierno, es una chaqueta especial para ir a esquiar. A mí me la prestaron, pero te tengo un buen dato. Hay una tienda de segunda en donde compré para mi hermana y para mi sobrina. Las conseguimos las chaquetas entre 10 a 15 dólares la chaqueta y el pantalón. Son chaquetas especiales, como te digo, que no pesan mucho. Además son impermeables para que cuando estás en la nieve el agua no se penetre. Así que pues manos a la obra, me pongo esta segunda chaqueta, fíjate que viene con esto para que metas el dedo aquí especial y así queda muy cómoda, además de todos los compartimientos que tiene, aquí, tienen por acá, tiene por aquí, en fin. Esta segunda chaqueta, la blanca, la del Real Madrid, no es impermeable, por eso es que me la pongo por dentro. Y bueno, para el video no me la voy a cerrar, aquí adentro hace mucha calor. Bien, ya tenemos casi listo la parte de arriba preparada, pero nos falta algo muy importante que es el pantalón. Y aquí tenemos el pantalón. Este pantalón también me lo prestaron, pero recuerda que en la tienda de segunda. Si quieres que te haga un video de esta tienda de segunda, déjame aquí abajo tu comentario. Los pantalones los consigues más o menos entre 10 a 15 dólares también. El pantalón viene del mismo material, igual impermeable. Yo te recomendaría también que utilices colores llamativos por si acaso te caes. Bueno, vamos a estar en un ambiente controlado, pero cuando esquías sueles usar colores llamativos por si te caes o te pasa algo. Desde arriba te pueden ubicar perfectamente con los colores llamativos. Y bueno, me acabo de percatar de algo. El pantalón me lo tenía que poner primero que la parte de arriba porque lleva estos tirantes. Así que manos a la obra. Recuerda que te dije que abajo de este pantalón va el pantalón térmico, que es exactamente igual que el que tenemos en la parte de arriba. Y para los pies, por supuesto, lo importante, botas especiales. También estas botas son especiales para, no directamente son para esquiar, pero sí que son para ambientes como Zakopane, porque son botas que tienen tracción y además de que tienen tracción, totalmente impermeables y por dentro pues también vienen bastante acolchadas. Impermeable es muy importante. Recuerda que vas a estar en un lugar donde hay mucha nieve y luego vas a estar entrando y saliendo a muchos locales y en los locales hay calefacción, con lo cual el hielo se derrite muy rápido y si no llevas la ropa apropiada quedarías empapado. Pues entonces seguimos. Aquí tenemos nuestro par de botas y algo que no puede faltar, por supuesto, los guantes. Los guantes tienen que ser de igual manera, impermeables y especial para este tipo de ambiente de Zakopane. Yo te aconsejaría que lleves 2, aunque allá en Zakopane también lo venden, pero los que cuestan un poquito más caro. Otro dato es que no se te olvide llevar 2 y hasta 3 pares de medias por tu seguridad. Las medias no ocupan mucho espacio. Entonces ya estamos casi listos, y esta sería la indumentaria completa que deberías utilizar en tu día de esquí. Así que continuamos con esta aventura. Bueno, y arrancamos el tour. Aquí vamos en el taxi, aquí va mi hermana. Eso depende de dónde tú vayas, ¿no? De agarrar el taxi hacia la estación MDA. Pero recuerda que por aquí tienes una parte en el video donde te digo cómo llegar desde la Plaza Rinec hacia la estación de autobús MDA. Bueno, y ya hemos llegado aquí a la estación MDA. El taxi nos dejó aquí y justo a mi espalda tenemos ya la entrada principal en donde podemos comprar si queremos los tiquetes. Pero recuerda que te recomendé que lo compres por internet. Así que vamos. Y bien, una vez que estás aquí adentro tienes varias opciones. Recuerda que aquí a mi espalda tienes en información y yo te recomendaría que preguntes ahí en información desde dónde sale tu bus. Recuerda que puede variar muchísimo, así que mejor te vas a información, concuerdas ahí que te digan en qué número o en qué planta, porque esto tiene 2 plantas, sale tu bus y con eso ya sería todo. De igual manera, aquí es donde puedes comprar los tiquetes hacia Zakopane, salen cada media hora, pero como es una ruta concurrida, yo te recomendaría que lo compres, como te dije, por internet. Así que seguimos nuestra aventura. Bueno, ya encontramos el bus.
bus. Como puedes ver aquí me tocó la número 14, pero me dijeron que puede ser desde la 14 hasta la 16. Así que aquí está el bus que nos va a llevar a Zakopane. Son aproximadamente las 6:40, en 5 minutos ya partimos. Así que vámonos en esta aventurísima, con mucho sueño, pero vamos a dormir en el bus. Y el bus arrancó en punto, así que procura llegar temprano. Si llevas algún equipaje lo puedes meter abajo, no hay ningún problema. Y aquí está la ruta. Ahora sí vamos a abordar porque vamos a descansar un poquito. Todavía está de noche, así que vamos a dormir un poquitín. Y bueno, ya hemos dormido un poquitín, ya se hizo de día y con esto estamos ya viendo que estamos llegando, estamos muy cerca, porque esto que vemos aquí al final son las pistas de esquí, esta línea blanca que ves aquí, eso significa que estamos muy cerca y ya, ahora sí, se puso todo blanco, esa es la señal que estábamos esperando, ya nos encontramos muy cerca de nuestro destino final, en Zakopane. El bus es bastante cómodo, así que aquí te lo muestro por dentro. Los asientos son reclinables, puedes descansar perfectamente. Y bueno, nos salvamos que no iba tan lleno, así que podemos dormir bastante bien. Además contamos con un baño, recuerda que los baños son para hacer pis, no son para hacer la segunda. También contamos en todos los buses con cargadores de corriente para cargar nuestros dispositivos. Así que disfrutamos un poquito de las vistas que nos quedan porque ya estamos a unos escasos minutos de llegar. Y finalmente llegamos, esto que vemos aquí es la estación principal de Zakopane. Además de que nuestro viaje fue placentero, no tuvimos ningún contratiempo y como lo ves, 9 en punto de la mañana ya estábamos nosotros descendiendo del bus, así que vamos a bajar y seguimos con esta aventura. Bueno, Guapuri, después de casi 2 horas hemos llegado aquí en punto a las 9 de la mañana. Hemos llegado aquí a Zakopane. La verdad que el viaje fue muy placentero. Aquí estaba en el fondo del bus y pues esta es la estación donde vas a llegar. Así que de aquí lo que nos queda es que vamos a buscar la pista de esquí. Tenemos la cita a la 1 de la tarde y luego por acá tienes un par de montañas más. La verdad es que está muy bonito. No hace mucho frío, hace más o menos como 1 o 2 grados. Así que todo va a depender de la época en que tú vengas. Seguimos con más aventuras. Y bien, Guapuri, hemos llegado finalmente a Zakopane después del viaje. Justo aquí está la estación de bus y hasta aquí son como 4 minutos. Aquí te encuentras este letrero que dice Zakopane, que es de madera, pero un dato interesante, esto que ves acá es una de las montañas más famosas que hay y se le llama el Caballero Dormido. Esto que ves aquí es la cara, este sería el cuello y el cuerpo. Ahorita se ve un poco nublado, vamos a esperar a ver si lo agarro en unos minutos para que veas ese dato curioso sobre esta montaña que se le dice el Caballero Dormido. Y el letrero, por supuesto, que es una de las zonas más concurridas que hay. Vamos a descubrir entonces qué es lo que hay aquí en Zakopane, así que acompáñame. Y bien, Guapuri viajeros, antes de ir a esquiar, por supuesto tenemos que pasar por esta calle. Esta es la calle principal de aquí del centro de Zakopane, una de las más famosas donde vas a encontrar muchísimas cosas, tiendas, restaurantes, kioscos, de todo, hoteles, así que tienes que venir. Nosotros tenemos un poquito de tiempo antes de ir a esquiar, así que nos hemos dado la cita. Y esto que ves al fondo son las montañas, ahí hay una especie de, no es un teleférico exactamente, pero es una especie de como tren, subes hacia la montaña, luego te lo voy a enseñar y tienes unas vistas preciosas. Así que te recomiendo que si vienes así a esquiar, por supuesto te pases por aquí, por esta calle principal. Además vamos a encontrar una especie de kioscos donde encontrarás detalles curiosos de aquí de Zakopane. Pero por supuesto que el precio es un poquito alto porque es un lugar turístico, pero vale la pena ir a darle un vistazo. Así que vente conmigo, vamos a ver qué encontramos. Y cuando te digo que encuentras de todo, es de todo. Incluso hasta una procesión nos encontramos. Zakopane realmente es un mundo mágico y te encontrarás locaciones para tus fotos favoritas por montones. Pero además, ¿a quién no le gustaría un concierto totalmente en vivo? Mira, y también te encuentras esta especie de concierto en vivo, que la verdad que es interesante y la gente mira cómo la vive. Mira, son músicas tradicionales de aquí de Polonia y la verdad que los grupos la llevan bien. La música sí que es de Polonia, ya los cantantes pues ese es otro tema. Así que a bailar, a bailar. Tal y como lo puedes apreciar, entretenimiento para todos los transeúntes que sacan su teléfono para captar este preciado momento. Algo que no puede faltar en Zakopane es el ostipek. Este es un queso, sí, el ostipek. ¡Qué bruto, focalicero!
que es tradicional de la zona y se puede comer también con este pedazo de jamón, incluso con un poquito de dulce que es una mermelada, como la ves aquí. Es algo muy tradicional que lo encuentras en todo Polonia, pero es regional de Zakopane. Delicioso. Bueno, yo no sé si es verdad, pero me han dicho que para el frío y para esquiar, la receta es esta que está aquí. Saludos a nuestra guapuris viajera, ojalá la encontremos. Esto es un vodka, esto es una bebida alcohólica tradicional de aquí de Polonia, hecha a base de frutas, así que vamos a probarla para ver si se nos quita el frío. Y vamos a darle un sorbito. Deliciosa, deliciosa, te la recomiendo. Y bien, guapuri, hemos llegado aquí a la pista. Fíjate, aquí la tengo a mi espalda, sumamente cerca desde la estación de bus, alrededor de 6 minutos. La verdad es que excelente, que es muy céntrica. Esta fue la que nos tocó. Las instructoras nos citaron aquí, así que fue muy acertada la idea. Como puedes ver, ya está la gente esquiando. Vamos a ver qué tal nos va. Tenemos que alquilar los esquí, el equipo completo, porque eso no va incluido dentro de los instructores. Y todos esos precios te los voy a dejar aquí abajo. Esto que ves aquí atrás, mira, tienes algunas mesitas por si quieres venir a comer o algo así. Y luego tienes aquí donde vas a alquilar todo el equipo. Vamos a ver cómo son los precios. Son la verdad que muy económicos. Aquí tienes el kit completo a 30 zloty y si quieres por una hora. Y si quieres alquilar una hora extra, no te costaría los 30 zloty, te costaría 20 zloty. La verdad que son más o menos como unos $8 y aquí los alquilas. Vamos a ver qué tal está la tienda adentro. Como ves, tienes todos los implementos necesarios para tu primer día de esquí y la atención es de primera calidad. Y bueno, ya me escribieron las chicas que vienen en pocos segundos, las instructoras. Vamos a citarnos aquí para que nos preparen a subir, porque como te digo, no puedes subir si es tu primera vez. Puedes pegar mentiras, decir que sí sabes, pero la verdad es que estarías cometiendo un práctico suicidio. ¿Asustado, Potter? Ni un poco. Porque es muy peligroso. Tienes que aprender cositas muy básicas, rápidas, pero básicas, para que no te ocurra un accidente. Así que vamos a ver qué tal nos fue. Y nuestro día de esquí comenzó tal cual lo ves aquí, como esta persona, entrenando un pie por un pie para que empecemos a familiarizarnos con los esquí. Y luego ya empezamos entonces a aprender a descender, y eso sí, agarrado como si fuéramos un niño. Ese puntito que ven azul soy yo subiendo por el cable la colina. Esta es la parte que da un poquito más de miedo, pero siempre va la instructora contigo en la parte de atrás por si te caes. Además que soy un macho alfa. Ok, estamos aquí en la cima. Estas son las instructoras, Julia y María. Así que pueden venir. María habla muy bien español y vamos a descender la colina. Así que aquí vamos. Y bien, mis guapuris viajeros, llegó el momento de la verdad. Vamos a descender esa colina. Estas imágenes que está viendo son las expectativas, así es que debería ser, ¿no? Bien bonito, bien chévere, pero no. Esta es la expectativa y la realidad sería la siguiente. Aquí vengo yo, ese puntito azul que ves ahí, parezco como si fuese una momia, pero allí vengo con la espalda tensa, los muslos tensos, en fin, todo. Pero María dándome las instrucciones correctas. Toma para la izquierda, toma para la derecha, agarra el palo aquí, cualquier cosa. La verdad que María se portó muy bien y también Julia. Y bueno, mi sobrina definitivamente lo hizo mejor que yo 1000 veces, y eso que tampoco tenía experiencia en lo absoluto. Y ahí viene Julia entrenando a mi sobrina. La verdad que impresionante, recomendable esta experiencia. Aunque es verdad que si estás en condiciones te va mejor. No hace falta, la verdad, para una hora que entrenamos nosotros, no hace falta estar en condiciones, lo puedes hacer perfectamente. Eso sí, el día siguiente es otra cosa. Y aquí es donde puedes apreciar que si lo haces por primera vez, definitivamente tienes que ir con un instructor, porque mira todo el tiempo que se toman explicándote, bajando la colina, siempre están pendientes de ti por cualquier accidente, cualquier incidente. Si estás cansado, paran un poquito para que descanses. En fin, no se te ocurra por nada del mundo hacer la primera vez sin instructor. Ahí vengo yo, ya terminé de bajar la colina la primera vez, y la segunda y tercera vez, como te digo, ya uno va bastante relajado. Aquí ya he terminado mi descenso. A mí me duele la espalda a otro nivel, pero fue por mi culpa, porque María me lo dijo: no te pongas tenso, relájate, porque si no los músculos están trabajando el doble. Bien, guapuri viajero, y hemos terminado la experiencia de la primera vez esquiando y te vengo a contar que sumamente espectacular, era como yo quería. Mucho miedo, pero la verdad que las instructoras Julia y María hacen que te sientas muy bien. Fue muy excitante. No puedes subir aquí si eres la primera vez, no puedes subir sin instructor. Primero, que no te dejan, y segundo, que sería
Mira, aquí atrás hay un instructor enseñando y tienes que aprender muchas cosas básicas, pero se aprenden muy rápido. Por lo menos ya te dije, las instructoras me enseñaron excelente. Lo que sí es que voy a necesitar una ibuprofeno porque las piernas, como uno está nervioso, hace bastante esfuerzo con las piernas de más. Ya luego cuando me tiré la segunda y tercera vez, pues las piernas un poquito menos tensas, pero me siguen doliendo. Así que todos los detalles, cómo la pasamos aquí, puede venir con niños desde hasta 2-3 años. Así que te lo recomiendo. Guapuris, y por aquí te dejo un video interesante de todas las cosas que puedes hacer en Cracovia en tan solo 2 días y 1 noche. Así que vete para ahí, que es totalmente imprescindible ese video. Y seguimos con nuestra aventura aquí en Zakopane. Bien, Guapuris, y luego de esquiar lo que viste que fue una total aventura, nos fuimos a descansar a la cabaña porque nos duelen las espaldas y los pies. Más adelante te voy a dar todo el review de la cabaña, cuánto nos costó, cómo llegar y todo lo demás. Luego de descansar, lo que hicimos es tomar una cena al estilo de Zakopane, muy lugareña. Así que acompáñame a esta aventura de cómo tomar la cena en Zakopane. Bueno, luego de caminar unos más o menos 20 minutos desde el centro, aquí lo tenemos a mi espalda. Vamos a cruzar aquí. Es una recta, venimos desde acá abajo caminando más o menos 20 minutos. Bien chévere, la pasamos excelente en la caminata, vimos muchas cosas interesantes, así que nos dirigimos hacia allá. Bien, Guapuri, hemos llegado aquí a este restaurante que te voy a dejar el nombre aquí porque la verdad es que no me acuerdo. Acabo de verlo hace como 30 segundos, pero el nombre es bastante complicado. Y es que pedí una recomendación de cuál es el lugar donde los lugareños de aquí de Zakopane vienen a comer comida del área, comida de aquí, pero comida sobre todo buenísima. Y me han dado este lugar que fíjate que por fuera es como una cabaña. La entrada aquí atrás, fíjate, viene como un pasillo. Es sumamente interesante. Entonces me han dicho que este es el lugar donde viene la gente de aquí de Zakopane a comer buena comida. En verano puedes tener este tipo de mesas para afuera, pero ahora como estamos en invierno, pues vamos a ver cómo es por dentro, qué es lo que tiene, cómo es la comida. Así que vente para acá. Así que vamos a ver entonces qué es lo que tiene el restaurante. Comida 100% local. Ven, aquí está la entrada. ¡Vamos! Muy bien, mis guapuris viajeros, ya estamos casi listos para pedir. Como puedes ver en el menú hay precios bastante asequibles, 43 zloty, 32.60. No te preocupes que al final te voy a dejar cuánto nos costó para 3 personas. La decoración es una cosa impresionante, está ambientado así como si estuviésemos en una cabaña en el medio del bosque con invierno. Ya ves las pieles de los animales ahí como para que te puedas cobijar. En fin, te vas a entender muchísimo con la decoración porque hay un montón de detalles que mientras tú estás comiendo vas a estar observando cada uno de esos detalles. El menú la verdad que es bastante variado y me encantó. De hecho tienen aquí un reconocimiento cuando fueron nominados a unos premios culinarios. 5 puntos para los baños que estaban bastante limpios, relucientes y oloroso, algo que me gusta. La parte más importante, nosotros nos sentamos exactamente al lado de este espectacular concierto totalmente en vivo. Escuchemos un poquito de ese arte. Y una sopita que viene aquí. La atención sin duda fue de 5 estrellas. Y le presento la carne de venado. Esto es carne de venado. Y como ya les acabo de mostrar, esto es carne de venado que se llama goulash, que viene con un poco de arroz. Yo encontré arroz divino, saben que a los latinos nos encanta el arroz. Esta carne de venado viene condimentada, espectacular. Por otro lado pedimos codillo, que también venía en su salsa con unas papas, excelente. Y el otro plato que pedimos son como unas papas ralladas que se hacen en una tortilla y queda deliciosa en esta presentación que vemos aquí. También pedimos la sopa sure, que fue la que te posté al principio. Lo creas o no, toda esta cena para 3 personas, incluyendo las bebidas y las cervezas, salió alrededor de 300 zloty, aproximadamente $75 americanos por todo este espectáculo. Y ahora sí vamos a disfrutar de nuestra tremenda cena con este concierto totalmente en vivo. Y bueno, guapuri viajeros, ya terminé de comer y la verdad que fue todo una delicia, no me quería ni parar. Como te has podido percatar, el plato que pedí fue carne de venado, una delicia, jamás la había probado. Ya me han dicho que es una carne muy rara de conseguir aquí en Polonia porque se consigue por época, pero fíjate que aquí finalmente la conseguimos. Y aquí está la entrada principal del restaurante, sí, 100% recomendado, guapurri. Así que de esta manera terminamos el review de la gastronomía aquí en Zakopane. Si quieres que te organice tu excursión a Zakopane,
Zakopane, incluyendo el esquí, o no importa si vienes en otra época del año, en verano, primavera, otoño, cualquier época del año, te organizamos tu excursión aquí a Zakopane. Aquí tienes el correo electrónico y por ahí te enviaremos la cotización ajustada a tu presupuesto. Guapuris viajero, y hemos terminado nuestra cena que, como viste, fue todo un espectáculo. Ahora el siguiente paso es ir a descansar al hotel, pero te voy a enseñar cómo llegar a esta cabaña donde me quedé desde la estación central del bus. Sí, muy cerca, es decir, a solo como unos 20 pasos de donde nos dejó el bus principal, de donde veníamos de Cracovia. Desde allí mismo vamos a tomar el bus para ir hacia la cabaña a descansar. Guapuris viajero, para llegar al hotel es muy sencillo, tiene unas conexiones perfectas. ¿Te acuerdas cuando llegamos? Pues nosotros llegamos desde aquí, desde Cracovia, en la estación del bus, y luego aquí, esta es la estación de bus, pero la estación de bus interna, y a la misma vez en este edificio, en la parte de atrás, es donde llega el tren. Entonces, justo aquí enfrente tienes la plataforma número 5. Esa es la plataforma que pasa por el hotel, pero además está la número 5 y la plataforma número 2. Esas dos rutas te llevan hacia el hotel. Son 6 paradas desde la plataforma 5. El costo del pasaje son solamente 4 zloty, alrededor de $1 más o menos. Ya lo sabes, aquí tienes todas las plataformas, está muy, pero muy cerca de la estación principal de bus, de la pista de esquí, así que el hotel está súper céntrico, son más o menos 10 minutos. ¿Tienes alguna duda? Igual puedes ir aquí donde te presenté en este edificio, tienen el departamento de información y le das la dirección del hotel donde te estás quedando y ellos te dicen qué plataforma y qué autobús puedes utilizar. Y lo tomarías aquí mismo enfrente. Vamos a ver cómo hacemos esta ruta. Bueno, y es que Zakopane te sorprende porque hasta las paradas de los autobuses, mira qué hermosas son. La verdad que es un lugar, un pueblo, digámosle pueblo, no le gustaría llamar pueblo porque es una cosa preciosa. Mira estas paradas. Y bien, Guapuris, según Google ya hemos llegado, aquí está la cabaña. Así que vamos a pasar hacia allá. Se ve muy espectacular por fuera. Te voy a dejar la dirección aquí, por top 5. Así que vamos a ver qué nos espera aquí en la aventura. Ven. Bien, por aquí hemos llegado y según los datos que tenemos que poner un código que está aquí. Ponemos el código, esto lo bajamos, sacamos la llave y abrimos la puerta. Así que vamos a hacerlo. Y bueno, Guapuri, aquí es donde hemos llegado, aquí a la cabañita. Así que vamos a entrar. Entramos. Vamos entonces a explorar qué es lo que hay aquí adentro, a ver qué cosas son las que nos encontramos. Y de primero quiero pasar a mostrarles las terrazas, que es una de las cosas que más me gustó por foto. Así que vamos a pasar por acá. Y mira la terraza, excelente. Lo único malo que está lloviendo y puede que la nieve se derrita. Y bueno, aquí está la terraza que tiene unas vistas espectaculares, como te las puedo mostrar ahora mismo. Tenemos montaña a la izquierda, montaña a la derecha. Hermosísimo. Y si esta terraza me encantó en invierno, yo no quiero ni saber cómo será esto en verano, donde puedes venir a hacer tu asado y todo lo demás. Así que ya te lo dejo a tu imaginación. Esta terraza de verdad que es impresionante, me gustó mucho. Habitación número 5 nos tocó en la planta que estábamos nosotros. Solamente habían 2 habitaciones. Aquí una especie de chimenea y una sala de estar. Al fondo es la puerta para ir a la terraza. Y aquí vamos, perdónenme que soy nuevo grabando estos videos y grabé cuando ya había desordenado todo. Bueno, aquí tenemos una cama doble. Además también tenemos una cama pequeña para una persona. Y lo básico que tenemos también una televisión, una mesita y con 2 sillones. La verdad que estaba bien completa esta habitación y espaciosa sobre todo. Siguiendo con el recorrido salimos de la habitación y aquí estamos en la sala de estar donde está la chimenea. Nos encontramos con 2 escaleras, una hacia arriba y una hacia abajo. Vamos a bajar y aquí nos encontramos con esta pequeña vista antes de bajar, que la verdad es impresionante, me gustó mucho ese estilo. Abajo nos vamos a encontrar con 2 cosas, el baño y la cocina. De hecho hay 2 baños, pero también tenemos estos botes de basura, muy importante para reciclar la basura. Aquí tenemos las imágenes del primer baño, que bueno, la verdad el baño creo que se puede mejorar. Del 1 al 5 le daría un 4, creo que puede haber una mejora. Aquí tenemos la ducha, que también pues, está bastante cómoda la verdad, y este sería el segundo baño, que sí se veía un poquito mejor, pero como te digo, creo que se puede mejorar. Aquí tenemos entonces la cocina con lo básico, la estufa, un microondas para calentar el agua, en fin, para sentarte allí, para guardar cosas. Tienes todo lo esencial para una estadía muy espaciosa, incluso si quieres hacer alguna reunioncilla aquí en la cocina. Guapuris viajeros, 180 zloty, lo que al cambio sería más o menos $45 americanos, lo que costaría esta habitación para 3 personas, incluyendo todas las instalaciones. Continuando con el recorrido, en la segunda y tercera planta nos vamos a encontrar con más baños y más habitaciones. La cabaña cuenta con una excelente comunicación en temas de transporte. Enfrente de esta montaña belleza, a la izquierda nos encontramos con la parada de autobuses, en donde vamos a tomar este microbús Mercedes que nos lleva hacia el centro de Zakopane por uno alrededor 4 zloty, entre 1 a unos $50. Y ya sé que jamás en la vida te hubieses imaginado que este bus por fuera tendría esta apariencia. Y algo interesante que te debo decir es que estos microbuses son muy utilizados por las personas lugareñas y también por muchos turistas que viajan con su implemento para esquiar, o como este en concreto que va para hacer snow.
snowboarding. Algo que te debo decir es que el centro se puede incluso ir hasta caminando, pero bueno, ya que tenemos el microbús, disfrutemos de estas hermosas vistas hacia el centro de la ciudad para ir a nuestro próximo destino. En el mismo lugar donde nos dejó el bus anterior, hacemos este transbordo y tomamos ese nuevo autobús que nos cuesta más o menos unos 4 slots también para el nuevo recorrido que vamos a hacer. A diferencia del bus anterior, este sí que luce igual por fuera que por dentro, ¿a que sí? Bueno, ya hemos llegado, ya está el bus y estamos más o menos, el bus nos tomó más o menos como unos solamente 10 minutos y costó alrededor de $1.50. Y estamos aquí ya a unos 3 minutos caminando de llegar al laberinto, así que vamos a ver cómo nos va. Por eso es una pena que hoy no hay competencia, porque hemos llegado en el camino donde vamos aquí hacia el laberinto. A mi espalda, bueno, ahora ha salido el sol, a mi espalda es donde se hacen las competencias internacionales de salto. Y te voy a poner aquí unas imágenes que lamentablemente pues no pudimos hacer las competencias, pero hoy lamentablemente no hay. Aquí a mi espalda, en esta montaña, hay 2. Y bueno, si tienes la oportunidad de venir aquí al laberinto, y sabes que otra atracción que te puedes encontrar es este tipo de competencias. Y desde afuera la puedes ver inclusive gratis, no tendrías que pagar absolutamente nada. Agua pura y viajero, y algo que se me olvidaba decirte es que aquí el 31, bueno, no aquí en la pista, pero aquí en esta área, el 31 de diciembre hacia el 1 de enero, en el año nuevo, aquí hacen el concierto enorme donde viene todo el mundo y es al aire libre. Artistas internacionales como Jason Derulo, entre otros. Así que ese es otro datito que te dejo aquí. Qué pena que no hay, pero bueno, vamos entonces, seguimos el camino hacia el laberinto. Y bueno, como puedes apreciar, justo enfrente ya hemos llegado, son unos 10 minutos caminando y enfrente de la entrada de donde estamos del laberinto, como puedes apreciar, puedes encontrar un montón de cosas para comprar, entre souvenirs, café, restaurantes, de todo un poquito. Mira este café que tengo aquí a mi espalda, justo tienes aquí a la izquierda la pista, así que es una belleza, la verdad. Zakopane te sorprende, y caballitos también, hay de todo guapo. Puedes ver, está bastante concurrido. Mira, justo aquí tenemos que hacer la fila para comprar los tiquetes y luego aquí a la derecha es donde iríamos a entrar. Que hay que tener un poquito de paciencia porque, como puedes ver, está bastante concurrido. Así que paciencia, son las 12:30 de la mañana más o menos. Bueno, aquí compramos los boletos y ya está todo listo para entrar. Así que vamos a entrar. Aquí no hay mucha fila, no hay mucho nada. Listo, aquí está el tiquete, entramos. Y ya estamos aquí, vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Fíjate estos tucos de hielo, parece que fuera nieve, pero alguna vez fue nieve, ahora ya son tucos de hielo. Se ve interesante, mira cómo es este laberinto. Tenemos hacia aquí, a ver si nos perdemos. Vemos a la derecha. Otra aventura del laberinto. Te lo recomiendo la entrada, ahorita te digo, te voy a dejar aquí abajo, mira aquí, ¿tienes cuánto costó? Porque no me acuerdo cuánto fue que costó. Aquí lo tienes. Mira cómo se pierde la gente en el laberinto. Y vamos a ver a qué sabe. Está bueno. Bueno, la verdad que la vas a pasar bien, Guapuris, porque llevamos como media hora perdidos. Queremos ir hacia allá arriba y es un poco complicado porque das vueltas y vueltas y no encontramos la ruta. Lo cierto es que ahora sí estamos un poco más lejos, pero bueno, vamos a seguir caminando a ver si podemos descifrar el laberinto. Mira esto. Te lo recomiendo, es bastante desestresante. Aquí vamos. Seguimos perdidos. Seguimos perdidos, no sabemos por dónde salir. Bueno, y al final sí que encontramos la ruta, la salida, y por aquí finalmente la escalera para subir. Significa que todos los que están ahí arriba ya habían logrado descifrar el laberinto y aquí están las escaleras. Así que el premio de descifrar el laberinto es que subas y entonces ya puedes tener la vista completa del laberinto, porque no existe manera de subir si no haces el laberinto. ¡Wow! Mira esto. Mira esto. Mira cómo está la gente perdida. Aquí este le está indicando cómo poder descifrarlo. Las pistas, una cosa impresionante, Guapuris. Te lo recomiendo, cuesta como más o menos $6.75 por persona. Aquí abajo te dejo el precio real. Súper impresionante. Y aquí es la entrada donde la gente está pagando. Y luego entramos por aquí. Está hermoso. Zakopane, me quiero mudar aquí.
Pues sí, esa ha sido la parte final de cómo venir al laberinto, cómo descifrarlo. Esta es una nueva atracción que tiene aquí Zakopane, que de verdad te la recomiendo al 100%. Así que, bueno, mis guapuros viajeros, y de esta manera llegamos a la parte final de nuestra aventura aquí en el laberinto. Nueva atracción que tiene Zakopane. Así que nos vemos en la próxima. ¡Chao!